Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tomó posesión la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hoy por la mañana ese fue, y la pregunta es, ¿y cuál va a ser el estilo de gobierno de la nueva jefa de gobierno que llega a el poder en la ciudad después de que el PRD la gobernó desde 97 hasta ahora, la primera alternancia en casi 2 décadas? Me da mucho gusto tener hoy aquí para entrarle a este tema, qué esperar, cuál va a ser el perfil de Claudia Sheinbaum en una ciudad, una de las más grandes, complejas y complicadas del mundo, pero además con estructuras de gobierno anquilosadas, con un enorme problema de rezagos en términos institucionales y, por supuesto, en la dotación de servicios. Muchas gracias, Ricardo Ruiz, por estar con nosotros. El líder de Morena, la bancada mayoritaria, hoy en la Asamblea, bueno, en el Congreso de la Ciudad de México, déjame decirle eso, que no se nos olvide, ya tenemos una Constitución y este es un Congreso como el del resto de las entidades de la República. Jorge Gaviño, un placer tenerte, líder del PRD también en el Congreso local. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Un placer tenerte aquí, como siempre, como todos los miércoles. Fausto Barajas, mi querido Fausto, ¿cómo estás? Bien, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, y bueno, pues tenemos que, ahora sí que por imputaciones directas, ¿cuál va a ser el estilo de Sheinbaum? Sobre todo porque, a diferencia de otros gobiernos de izquierda en la capital que tuvieron a un gobierno federal de otro color, estoy pensando en el propio López Obrador, principios de los 2000 con un gobierno panista en el federal, esta vez Claudia va a tener alineados los astros, aunque por otro lado un liderazgo muy fuerte en el federal que nos hace preguntarte, ¿y cuál va a ser el estilo? ¿Qué margen de maniobra va a tener? ¿Y cómo plantarse justo teniendo un peso tan grande como el de el propio López Obrador en el federal? Bueno, efectivamente asistimos hoy a un día histórico en la Ciudad de México. Toma protesta Claudia Sheinbaum. Hace unos días tomó protesta Andrés Manuel López Obrador en un acto multitudinario ahí en el Zócalo. Yo creo que hoy se vio lo que será parte del estilo de Claudia. Llegó caminando al recinto, no había fuerza pública alrededor, llegó con mucha gente recibiéndola. El acto fue un acto pues republicano, escuchó atentamente los posicionamientos de los grupos, fijó posición en torno a lo que va a ser, y buena parte de lo que planteó tiene que ver con algunos aspectos que son centrales en la ciudad. El tema, por supuesto, de los programas sociales como un tema central, pero de manera muy importante hizo énfasis en el tema de la infraestructura de la ciudad, sin no quedarse solamente en los apoyos a sectores sociales que son necesarios, sino que entrar a temas de fondo en la ciudad, el tema del agua, el tema de la reconstrucción como un problema central, el problema de atender el crecimiento en algunas zonas de la ciudad, el problema inmobiliario que tenemos fuerte, que se desbordó en este sexenio en la ciudad de manera verdaderamente absurda, en zonas que es un reclamo de los ciudadanos. Entonces, atender problemas que no se han atendido, el problema del drenaje, el problema del agua pluvial. Es decir, creo que hay un énfasis muy importante en no solamente atender aspectos que son muy visibles y populares, sino entrar a los problemas de la estructura de la ciudad que está anquilosada. A ver, lo que está diciendo es, a diferencia de otros gobiernos, está dispuesta a meterse a las tuberías. A las tuberías, y algo donde que no hay relumbrón político y donde, digamos, el lucro en términos políticos es mucho más bajo que obras que sean visibles. Una buena parte del presupuesto se va a destinar a eso. Y yo creo que esa es una buena noticia para la ciudad, porque se ha dejado durante sexenios, se ha ido a lo más visible, pero esa parte está destrozada en muchos sentidos, ¿no? Hablamos del drenaje y de otras cosas. Es duro, esa es una declaración muy dura,
porque, y voy contigo, Jorge, se fue a Mieva diciendo, hicimos todo lo que pudimos. Pero en efecto, un poco lo que pone sobre la mesa, Ricardo, es obras vitales como el agua, la infraestructura de agua, la infraestructura en transporte, no fue políticamente rentable, por eso no se le entró con la suficiente contundencia. ¿Compartes ese juicio o cuál es tu visión? Bueno, ese es el discurso, sin embargo, tendríamos que revisar qué realmente se quiere hacer y qué se puede hacer. Para hacer un programa como el que se está señalando en discurso, ver el tema del agua pluvial, ver el tema del drenaje, necesitamos un plan hídrico de la ciudad y no se tiene. Es decir, se está arribando al control de la ciudad, al gobierno de la ciudad, y no tenemos un programa hídrico. A mí me hubiera gustado ver que llegara los que se van a hacer cargados del agua, ya con un programa en donde, a ver, vamos a cambiar todo este drenaje de la zona oriente de la ciudad, vamos a hacer un colector marginal para recibir todo el drenaje, no se tiene. No sabemos qué vamos a hacer aquí llueve mucho en la ciudad, llueve mucho y sin embargo todo el agua se mezcla con el drenaje y cuando se mezcla, pues todo el agua ya digamos contaminada, el agua sucia no se puede lavar, se manda, se bombea al drenaje profundo y el drenaje profundo lo saca de la cuenca y luego se riega pues en todo Hidalgo con este tipo de aguas y no se aprovecha en la Ciudad de México. No tenemos el plan hídrico, entonces suena muy bien el discurso, vamos a llevar el agua de lluvia a utilizarla a las casas, pero no se tiene el plan. Primero es el plan, luego el programa y desde luego cuánto vamos a gastar en todo esto y cuánto tiempo nos va a llevar para resolverlo. Eso no se tiene, no está. Entonces, es muy importante tener este programa para saber si efectivamente se puede llevar a cabo. ¿Cómo lo ves, mi querido Fausto? O sea, digamos, la ciudad, en efecto, está en una situación complicada. La acabamos de ver con la escasez, con el desabastecimiento de agua que sufrimos, de las más largas. 4 o 5 días. Con la reparación del Cutzamala. Y esto puede ser simplemente un aviso de lo que nos puede suceder, en efecto, en términos de la carencia de infraestructuras, pero Jorge dice, a pesar de todo, no hay un plan. A ver, yo creo que no debe haber un plan aterrizado, pero creo que es un problema que lleva, pues, no un sexenio, lleva décadas. No la ciudad, o sea, en general el país, ya has tenido inundaciones graves, tuvimos inundaciones, creo que fue en el 2009, 2010, en la Ciudad de México, se empezó a hacer el túnel emisor Oriente. Creo que desde la perspectiva ciudad, federación, siempre ha habido planes o programas o ideas de qué hacer. Yo creo que en la ciudad sigue teniendo un gran reto, pero no nada más en el tema de agua, en el tema de movilidad, infraestructura, es recursos. Yo creo que lo que ha faltado, y en estos últimos años, yo creo que fue el primer gobierno desde que llegó Cárdenas a la jefatura de gobierno, 97. Entonces 97, el tema de cobrar mejor los servicios públicos, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo en la Ciudad de México por el predial, pero creo que ha sido muy lento. O sea, yo creo que cuando hablas de todos estos temas, pues acabas topando con una realidad que se llama dinero, que no tiene suficientes recursos la ciudad para impulsar todo lo que tiene que ser infraestructura. Digo, e incluso priorización. O sea, cuando estuvo aquí el ahora presidente López Obrador, cuando era jefe de gobierno, bueno, el segundo piso fue en ese momento criticado duramente porque estabas construyendo una infraestructura que parecía poco útil, déjame decirlo, y eficiente, cuando incluso en el mundo iba en contrasentido hacer los segundos pisos, y había incluso, ya desde entonces, el tema de que en muchos sectores de la ciudad no había agua, ¿no? En casos como Iztapalapa. Entonces yo sí creo que ahí habría que ser mucho más puntuales, o sea, no es del detalle de un plan, pero en muchas cosas habría que ver de dónde se van a sacar los recursos. O sea, no solo eso, sino cómo financiarlos. El cobro del agua, por ejemplo. No, el cobro del agua. No le hemos entrado a ver, y los gobiernos que han estado desde el 97 y previos, por ejemplo, nunca han entrado el tema del agua porque es un tema muy sensible social. Ahora, déjame ponerte un ejemplo justo al revés. El tema de seguridad. La capital tiene el mayor porcentaje de policías por habitantes de las ciudades del país. 88,000, ¿no? Tiene, ¿no? El crecimiento que ha habido, Ricardo, de la inseguridad y sobre todo de los homicidios es notable. 2017 cerraste con más de 1,000 y entre enero y más o menos octubre, noviembre, datos aproximados, cerca ya de 900. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los capitalinos. ¿Cuál es la respuesta?
desaparecer solamente el cuerpo de granaderos, son, digamos, rémoras del 68, o centralizar un poco en el mismo esquema que el gobierno federal. Sí. Pero nada más retomo un poquito de lo que se señalaba. Me parece curioso que se señale aquí que no hay un plan hídrico, pues debía de haber, ¿no? O sea, debemos de encontrar un gobierno que va saliendo, al cual perteneció el propio Jorge, que diga, no tenemos un programa, no se hizo nada. O sea, está entrando la jefa de gobierno y evidentemente está trabajando en esa base de un plan. Lo mejor es que se hubiera hecho en estos 6 años, ¿no? Entonces, o sea, dices que lo van a presentar. Empezar de decir que no existe, pues es reconocer que hubo una carencia y una omisión enorme, que es parte de lo que sucedió en este gobierno, que hay omisiones gravísimas en temas centrales, como es entrarle a esos problemas. La seguridad es otro. El tema de la seguridad, pues se está diciendo aquí, un crecimiento de la delincuencia, un crecimiento en el índice de delitos, incluso el oficial, ya no digamos las cifras que no se dicen. En las propias cifras oficiales hay un crecimiento. ¿Qué pasó? Una gran corrupción, un problema de ineficiencia enorme en la policía, un problema donde la población no participa en todos los aspectos que tiene que participar en las diferentes zonas, en los territorios. El planteamiento que hace Claudia es un planteamiento global. Efectivamente está el tema de los granaderos, que es un tema simbólico importante en el tema de derechos humanos. En el tema de derechos humanos. Pero es un plan mucho más amplio que tiene que ver volver a toda la estructura territorial que se dejó. Establecer los cuadrantes, los famosos cuadrantes, pero cuadrantes que tengan una coordinación estrecha entre los diferentes ámbitos, entre la policía de investigación, entre las policías preventivas, donde esté muy clara la participación de la sociedad, que es la que vive, la que siente, la que sabe dónde se está robando, dónde están los delincuentes. Eso se dejó. Se dejó, insisto, la gran corrupción que hay en la Procuraduría General de la Ciudad y en la policía, pues es algo que la gente lo puede decir. Hay una falta, además, de la posibilidad de que la gente vaya a denunciar. Dice, ¿para qué denuncio si no pasa nada? ¿No? Entonces, todo eso pues, se tiene que tener efectivamente un plan que me parece que está muy bien estructurado, que se presentará pero ese sí el lo día de mañana. tiene. Por supuesto que digamos, lo tiene, como si lo tiene reclama el otro tema, ¿no? Que se verá y que el presupuesto vendrá y lo presentará pues, el primer día y lo anuncia, pero por supuesto que se tiene y por supuesto que este programa de seguridad pública que empieza mañana, ya lo dijo, a partir de las 6 de la mañana con la reunión del gabinete, la coordinación de todas las instancias y una supervisión estrecha, estricta de lo que pasa en cada territorio. Las alcaldías a nivel central, desde el gobierno de la ciudad. Y en las alcaldías ya se están reuniendo todas las mañanas y esa coordinación que faltó se va a empezar a dar en los hechos. Corrupción, ineficacia y falta de coordinación. Hablando con Ricardo Ruiz, líder de la bancada de Morena, por sí, sin cambios, sí. En el Congreso local, Jorge Gaviño, líder del PRD en el Congreso local, Fausto Barajas. Y me quedé contigo, Jorge Gaviño. Lo que ponen sobre la mesa es un juicio fuerte a los últimos gobiernos del PRD, ineficiencia, corrupción, haberse alejado de los problemas reales, omisiones. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo apartaría el tema político primero porque pues más de la mitad de las personas que estaban ahí pues pertenecieron al PRD hace 3 o 6 años. Yo tengo fotografías que muchos de los que estaban ahí usaban corbatas amarillas. Inclusive te voy a mandar una fotografía. Hay muchísimas gentes que estaban ahí, ahora de Morena, que usaban corbatas amarillas porque eran del PRD. Entonces, sí separaría yo el tema político porque vamos al tema de la administración, que creo que es lo vital. Mira, se mencionaba el segundo piso. El segundo piso fue un error. Y esto ya lo reconoció la propia jefe de gobierno. El mundo iba hacia otro lado cuando se decidió un segundo piso. ¿Y por qué va mal un segundo piso? Porque los que tenemos carros somos el 20% de la población en México, 20% de la población. Si hacemos un segundo piso y solamente pueden utilizarse carros particulares, vamos a beneficiar al 20% de la población y el resto, el 80% restante, está subsidiando ese segundo piso. No, hay que apostar al transporte público. Ahora lo dijo muy bien la jefa de gobierno.
dijo que iban a privilegiar el metro, el metrobús, el transporte público. En ese sentido sí vamos, porque por ahí va y debe de ir el mundo, no al vehículo particular, porque eso pues nos está ocasionando un problema muy 6 grave. millones de automóviles en la capital. Es inmanejable. Y luego también la gasolina, que es un tema que tenemos que discutir con el presidente electo, porque él quiere seguir subsidiando la gasolina. Y subsidiar la gasolina implica subsidiar al 20% de la población en contra del 80% que no tiene carro. Entonces, bueno, es otro tema. El tema del plan y programa. No se tiene un plan hídrico de la ciudad. Hay que construir un plan hídrico de la ciudad. Que no se tiene. Bueno, sí, también hay que, efectivamente, la gente que manejó ahorita y manejó hasta hace unas horas, pues lo que es toda la gestión del agua en la ciudad, pues también perteneció a ese tipo de santimbanquis, digamos, que se cambie de partido. Eso no hay problema. O sea, y además, yo no lo catalogaría como una situación, los buenos y los malos, los morenistas o los perredistas o los priistas o los panistas. Ya estamos ahorita fuera de elecciones. Estamos ahorita, todos juntos tenemos que seguir construyendo la Ciudad de México. Y entonces a eso tenemos que ir. El agua potable es un tema vital. Cada vez va a haber menos agua, cada vez va a ser más cara, cada vez va a ser más difícil traerla, cada vez va a ser más contaminada. Tenemos que buscar un plan hídrico para salvar a la ciudad. Esta ciudad está en crisis de agua. Cada vez tenemos que estar perforando pozos hasta más de profundos. 1000 metros de profundidad. Así es. Traer el agua de cuencas más lejanas y cada vez se está contaminando más. Entonces, tenemos que hacer un plan hídrico. No lo tenemos, hay que hacerlo. Empezarlo a hacer mañana, pues ok. El tema de seguridad. Yo realmente me sorprendí mucho cuando la jefe de gobierno señala, vamos a desaparecer hace un problema de 50 años, como simbólico, sí. el tema de los granaderos. Bueno, está bien. ¿Se tiene ya lo que va a sustituir el tema de los granaderos? Eso es lo que yo preguntaría. No lo he visto. No lo tiene el Congreso. Cuando menos como Congreso no se tiene. Y ha habido tiempo, ¿no, Ricardo? Este tiempo de transición fue suficientemente largo. Sí, bueno, sí es ¿Cuándo lo vamos largo. a tener? ¿Cuándo lo va a tener la ciudad? Estos planes, digamos, concretos. Bueno, o incluso sí. el Congreso. Ha señalado Claudia Sheinbaum, lo hizo no en el Congreso, sino en el evento que tuvo en el Teatro de la Ciudad, que va a presentar un conjunto de iniciativas en los próximos días que tienen que ver con diferentes temas. Uno tiene que ver con seguridad pública, con el tema del agua, con otros temas, pues está entrando, hoy entra. Quiero comentar nada más una cosa, me parece sintomático que Jorge, pues sí habla del tema del segundo piso, pero no habla de este sexenio, o sea, no habla absolutamente nada. Y esto que estoy diciendo de la corrupción, de la ineficiencia, no lo digo yo, bueno, lo dicen las encuestas, lo dice la gente, lo dice eso que fue una cuestión para la historia, para analizarlo, entrar como Mancera con un bono enorme, un 60% de la votación, y después terminar con una reprobación absoluta porque no hubo nada. Yo he preguntado a la gente, a ver, podemos hablar de Andrés Manuel y todo el mundo se acuerda del segundo piso, se acuerda de los programas sociales, hablamos de Marcelo y se acuerdan de los cambios que hubo en términos de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual. Claro. Yo pregunto, ¿de qué te vas a acordar de Mancera? Y dicen, pues no, díganme algo, díganme 3 cosas del gobierno de Mancera que la gente se va a acordar. Bueno, se va a acordar de la corrupción, se va a acordar de lo malo que gobernó, pero no de cosas buenas. Bueno, hay un punto que lo voy a poner también sobre la mesa porque me parece que es muy sensible para esta ciudad y es justamente los damnificados de los sismos de hace un año. Es realmente de llamar la atención, no sé cómo lo veas, Fausto, que a esta fecha apenas vamos a tener una ley de reconstrucción. No, pero... Y la jefa de gobierno, ahí regreso un poco a lo que tú comentabas sobre el financiamiento de programas, dice, esta ley no los va a convertir a ustedes en deudores, es decir, va a asumir el gobierno, es lo que uno infiere, el gobierno va a asumir el costo total de la reconstrucción, incluso de los particulares. A mí lo que preocupa es, hoy es pasado, y de repente con esto, ves, bueno, sí, Claudia, ¿no? La ves muy sensata, cerebral. Pero yo sí creo que lo que tienes aquí luego en la ciudad, en las grandes ciudades, es un
desprendimiento de la ciudadanía versus la clase política, ¿no? O sea, como que es, bueno, aquí vivimos en la Ciudad de México y la ciudad funciona para bien y para mal, a pesar de... Pues o sea, la inercia, dices. Y ustedes, sí, claro, porque la verdad es que la eficiencia de los servicios públicos, pues lo estás viendo, el deterioro, que eso es con Mancera, sin Mancera, se hubiera llamado Juanito, Pedrito, pues en estos 3, 4 años, y lo sientes totalmente en las calles, que era un tema que había eventualmente desaparecido, que había bajado ya los delitos incluso en la calle, a casa habitación, los homicidios, y otra vez empiezas a percibir eso. Bueno, tú pregúntale a cualquier ciudadano, las calles de la Ciudad de México están hechos pedazos, están de la reconstrucción, aquí lo platicamos, vino gente de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad, todo el mundo, y en cuántos días van a estar las acciones, incluso la federación dijimos, no va a pasar nada, pues no pasó nada, porque el gran problema que tienen es de ejecución, el gran problema que tienen es de poder hacer que ocurran las cosas, ¿no? Por ejemplo, dicen, metro. ¿En serio? Digo, a ver, si es de los sistemas más eficientes, sin duda. Nada más que cada línea, con problemas, no problemas, que si ahorita, que si Marcelo, no Marcelo, que si Mancera, no Mancera, que pues eso cansa, pues acabó costando 25,000 millones la línea 12, ¿no? Bueno, ahí la tienes ya funcionando. Nos cuesta mucho tiempo y dinero para eventualmente en una línea, en una ciudad que va creciendo muy rápido o se va necesitando. Más rápido que los infraestructuras. Bueno, tienes que buscar a lo mejor cosas como Metrobús, cosas más eficientes para resolver problemas de servicios públicos, que es lo que necesita la gente, ¿no? Es cierto, problemas de ejecución. ¿Por qué, Ricardo, esta vez sí? ¿Cómo van a ser mejores ejecutores? Y nada más dijo Gregorio, porque bien lo decías, empezaba el tema Mancera con, bueno, igual que empieza Claudia, y acaban que no los quieren ver ni en su casa, ¿no? Porque yo creo que no, o sea, ni el sándwich para los niños acaban haciendo bien, ¿no? Viene, Ricardo. Bueno, hay una experiencia que es negativa. O sea, nosotros estamos planteando, mucha gente que estuvimos en el PRD y justamente nos salimos porque fue una decepción. ¿Tú fuiste dirigente nacional? Fracaso. Yo fui dirigente nacional, bueno, como tú fuiste dirigente del PRI, luego te integraste hace poco al PRD, bueno, también tú has saltado, pero bueno. Nunca fui dirigente del PRI, y del PANAL. Pero bueno, yo fui dirigente, por supuesto que yo fui fundador del PRD y justamente vi traicionados los valores de la izquierda en este gobierno con Mancera y con la gran corrupción de mucha gente que está ahí. Pero bueno, ese es un tema que discutimos aparte. Punto y aparte. Ya se votó, la gente votó. Traes de cabeza al Congreso ahí la gente votó, la gente votó. Muchas gracias por ser tan observador. Por cierto. Esta vez sí ley de reconstrucción. ¿Cómo la van a ejecutar? Hay una ley, porque efectivamente. en efecto, la bronca que tenemos en este país es pasar de las leyes a las soluciones eficaces. Hay una gran deuda de la ciudad, efectivamente, con los damnificados. En un año no se hizo nada. Tenemos hasta un problema grave de censo. Se tuvo que volver a hacer el censo porque los censos que había eran censos incluso clientelares. Se tuvo que hacer, estamos en ese proceso, y se tuvo que hacer una nueva ley que replantea el problema. O sea, replantea el problema en la visión que señalabas. O sea, no pueden los damnificados ahora, después de que sufrieron un daño, pagar nuevamente y tener un crédito para tener una casa, para tener un departamento. Entonces están planteando mecanismos que impidan, tanto con recurso público como con mecanismos que permitan que no sean los damnificados los que tengan que pagar. Sí, se está haciendo una redensificación en zonas que va a permitir un mecanismo para que una parte de lo que se construya pueda subsidiar a quienes fueron damnificados en este sentido. Pero tenemos además daños, no solamente de los daños mayores, sino una gran cantidad de daños menores, entre comillas, no se cayeron sus casas, pero están en situación de riesgo. Se viene otro temblor y pueden caerse. Entonces también hay que entrar a todo ese proceso que tiene que ver con una revisión, con todos los programas de protección civil, con todos los asuntos de revisión de suelo, que tampoco se hicieron. Entonces, pues es un programa mucho más ambicioso, evidentemente que tiene diferentes etapas, pero parte de una cosa, no van a pagar nada. No van a pagar. Todos los damnificados, algunos de ellos que están todavía en la calle, van a recibir una vivienda sin dar un peso. No van a pagar por eso. Así es. Reparación, así es. A ver, hay que aclarar varias cosas. ¿Reparación o dotación? No, sí, a ver, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar,
no se ha hecho nada de lo que se está diciendo. Porque finalmente el día de hoy acaba de entrar la jefa de gobierno actual. Ajá. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, o sea, había un dicho muy famoso, que cada quien cumpla su responsabilidad de la patria estará salvada. Hemos hecho muy malas cosas en el Congreso y asumimos nosotros parte de nuestra crítica. Nosotros somos 6 diputados. Apenas el día de mañana se va a aprobar la ley. Y hemos estado trabajando muy intensamente las últimas horas. No se han cumplido con los plazos reglamentarios. Vamos a subsanar los problemas de reglamento que se han cometido y que se ha gestionado mal. No nos entregan, por ejemplo, los dictámenes a tiempo para poderlos aprobar. Y nosotros vamos a ir con la ley porque somos responsables. O sea, un proceso parlamentario irregular, ¿quieres decir? Sí, y mal estructurado. Sin embargo, vamos a aprobar nosotros la ley mañana. Todas las fracciones políticas, todas, ya nos pusimos de acuerdo para sacar esa ley apenas mañana. Apenas mañana, por unanimidad. Seguramente va a ser por unanimidad. Nosotros vamos a ir con ellos el día de mañana. Porque hemos estado discutiendo estos temas. Porque creemos que efectivamente la gente que está en la calle y que está con problemas como damnificados tiene que tener una respuesta del gobierno. Y nosotros como legisladores tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, bueno, a ver, lo que nosotros estamos haciendo aquí es legislar. Porque para eso nos pagan. Y a todas las fracciones políticas tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Lo vamos a hacer mañana, el tema de los damnificados, apenas mañana, ¿eh? Ya nos tardamos bastante tiempo. Tocas un tema que me parece central y con esa pregunta me voy a ir porque se me está acabando el tiempo. Pero es saber, el gran reto de Morena, gobernar con una oposición mucho más débil de lo que lo ha tenido otros gobiernos de la ciudad. El gran reto del PRD, después de 17 años, ser una minoría bastante debilitada dentro de la propia ciudad. Bastante pequeña, digamos. Bastante no pequeña. Debilitada, fuertes, poquitos, no tengo inconveniente en usar el calificativo que te parezca. El caso es que no es la potencia de antes. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Cuidado, sí. ¿Cómo está el asunto? Gobernar casi sin oposición. Lo hemos planteado. Sí tenemos la mayoría. Tenemos una mayoría y tenemos una mayoría en la ciudad, tenemos una mayoría en las alcaldías, tenemos una mayoría en el Congreso. Así es. Sin embargo, lo hemos planteado. Alcaldías 11 de 16, ¿no? Claro. O sea, tenemos que ser una mayoría responsable. Lo planteó Claudia y lo hemos planteado, lo hemos tratado de hacer en estos días, de tejer consensos, de hablar con la oposición, de en lo posible llegar a acuerdos para poder salir juntos en muchos. Él decía, bueno, pues independientemente de la visión de si ha habido irregularidades, si ha habido necesidad de apurar las cosas porque los damnificados nos exigen que esto sea, pero, lo ha dicho él, se va a consensar, ahí estamos de acuerdo en el fondo y así lo vamos a trabajar. A ver, eso gobierno, es lo que vamos a hacer. Mayoría responsable. ¿Así lo han vivido en el Congreso? No del todo. Mira, contigo estoy cerrando, mi querido Jorge. Sí, te agradezco mucho. Mira, esto no es nuevo. En la segunda Asamblea de Representantes yo fui diputado en esa época, asambleísta, y yo era en ese entonces del PRI, éramos 40 diputados del PRI, más o menos similar. Del PRD había 6, entre ellos Pablo Gómez y todos los que están ahora en Morena eran del PRD y eran 6. O sea, más o menos lo mismo, la misma cantidad. O sea, se repite la historia. Hay experiencias anteriores. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, el líder de Morena allá en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz. Muchas gracias, mi querido Fausto Barajas, como todos los miércoles. Jorge Gaviño, muchas gracias. Seguimos dándoles lata y preguntándoles porque vamos a tratar de tener una supervisión cercana. Que le vaya muy bien, buenas noches. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Hasta luego. Adiós.